Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo andan? Hola, Buenas profe. tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar nomás directamente con el ejercicio, ¿sí? ¿Les parece? Como para completar y que algunas dudas que se vayan presentando y vayan surgiendo para el parcial, ¿no? Déjenme ver, o sea que acá vamos a compartir la pantalla. Listo. Profe, Sí, señor. ¿puedo hacerle preguntas de cuentas de que me quedaron dudas de los ejercicios? O sea, son cuentas nomás. Sí, cómo no, cómo no. Cuando dice otros ingresos y egresos, ¿cómo lo ponemos? ¿Positivo o negativo eso? Porque como que no se sabe. No, bueno, a ver, si es otro ingreso, obviamente que es positivo. Se Pero hay puede una cuenta que decía haber, las dos cosas. bueno, puede haber ingresos, o sea, ingresos son todos positivos. Egresos, obviamente que detraen los ingresos, o sea que son negativos. Lo que sí puede haber, por ejemplo, en algún caso puede haber alguna duda de algún resultado extraordinario que no se especifica si son resultados extraordinarios positivos o negativos. Obviamente que eso necesariamente tiene que estar expuesto en el ejercicio, ¿no? Ah, perfecto. Y después, costo de mercadería vendida y costo de venta lo tomamos como lo mismo, o sea, se lo Sí, sí. restamos directamente a las ventas. Claro, el costo de la mercadería vendida y costo de ventas es, digamos, es lo mismo, ¿no? A los efectos nuestros es lo mismo. Perfecto. Eh, por supuesto que a veces en el ejercicio eso está dado y otras veces lo tienen que calcular. Ustedes ya saben cómo lo tienen que calcular. Así que sí, a los efectos nuestros es lo mismo. Perfecto. Y la última, amortizaciones acumuladas de edificios. Sí, No entendí eso, porque le pregunté a una compañera y me dijo como si el que sea acumulada me va a cambiar el significado. O sea, claro. Tu compañera está en lo cierto. Ustedes van a encontrarse con dos tipos de amortizaciones. Una que dice amortizaciones acumuladas. Esa es una cuenta que se llama, y los contadores la llaman regularizadora de activos. ¿Por qué regularizadora de activos? Porque disminuye el valor de los bienes de uso, en este caso el ejemplo que pusiste vos era el inmueble, disminuye el valor del bien de uso y por supuesto sirve para calcular el valor residual de los bienes de uso que en definitiva es con el que aparece en el estado de situación patrimonial, los bienes de uso. La otra cuenta es amortizaciones del ejercicio. Esa cuenta es una cuenta de resultado, una cuenta de pérdida, es una cuenta que ustedes la ven en costos cuando hablan de costos indirectos de fabricación, que hablan de amortizaciones maquinaria o amortizaciones de bienes de uso, amortizaciones de edificio o amortizaciones de herramientas. Esas amortizaciones del ejercicio son una pérdida y, o sea, sí, bien digo, una pérdida y va en el estado de resultado. ¿Se entendió? perfecto, profe, gracias. Bueno, le vamos directamente entonces al ejercicio. Así, bueno, vamos viendo algunas dudas que se vayan presentando. Obviamente que esta es la oportunidad como para que usted planteen esas dudas y en vísperas al parcial me parece que totalmente atinado que lo hagan ahora, ¿no es cierto? Y no en el parcial. El parcial, para que ustedes se den una idea, es exactamente lo mismo que hemos estado viendo en clase, o sea que no hay nada diferente, por lo cual la persona que haya estado en las clases no va a tener ninguna dificultad.
¿ah? Así que ya le digo digamos, a tranquilizarse, a estudiar, a repasar los ejercicios y nada, es simplemente eso. Sí, ya te voy a contestar, sí, sí lo vi, no te hagas problema y ya te contesto, Edgardo, sí, ya te contesto por privado. Gracias. Mañana, no, el lunes, ¿no? El lunes es eh, a las 14, a las 16:30. Pero vamos a hacer un Zoom un poquito antes, cosa de que tengamos que una instrucción eh, como para ver, a ver qué, las dudas y la metodología de uso. Me distrae un poco el chat, por eso discúlpeme. Bueno, arrancamos entonces con el ejercicio. Ustedes saben de que un consejo que les di es previamente arrancar, ustedes van a tener un detalle, así como el que está ahora expuesto, y lo están viendo, de todas las cuentas que vamos a usar para armar dos estados contables, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Acá ustedes se van a encontrar en el ejercicio, ¿no es cierto?, con esto, que es un detalle de cuentas con sus cifras de manera desordenada, cosa de que la tarea que van a tener que hacer es, obviamente, volcarlas al estado de situación patrimonial y al estado de resultado que yo me permito sugerirle a abrir, digamos, como una especie de cuadro, eso dependerá para quién, o sea, la práctica que le resulte más cómodo, ¿no? En blanco, así, los grandes rubros, cosa de ir completando este cuadro, cosa de ir completando este cuadro y hacerlo más fácil. Acá sí, Tomás, te escucho. Profe, en el parcial nos va a poder dar tipo una planilla, cosa que le podamos copiar y pegar y no estar pasando los valores. En varios ejercicios estaba, pero en el uno y el 2 creo que no estaba. O sea, estaba por PDF, entonces podemos copiar. Pero si lo hacemos tipo de cálculo, lo podemos copiar y pegar directamente. No, no, la hoja se va a presentar en un Word, ¿sí? O un PDF, y ustedes lo van a tener que transcribir o copiar a un Excel, y en el Excel van a poder trabajar así como trabajamos nosotros, acá. Ah, de última lo podemos copiar en un CD al lado y lo vamos copiando. Exactamente, exactamente. Bien, bueno, arrancamos entonces ventas, obviamente que ventas, digamos, otro tips que le pasé a ustedes, ir marcando a medida que vamos utilizando y vamos trabajando, cosa de que no nos olvidemos de pasar o de considerar alguna de las cuentas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ventas, como ustedes ya saben, son ingresos, ventas por servicios, ventas de mercaderías, es una cuenta de ingresos, o sea que esta cuenta directamente la imputamos, la colocamos en el estado de resultados, ¿no es cierto? Acá vemos el estado de resultados, nos vamos acá y ponemos, perdón, lo copiamos primero, antes que nada, porque si no va a ser difícil, lo copiamos y lo pegamos. Esto también está bueno, digamos, de trabajar con el Excel porque nos permite copiar y no tener errores en cuanto a la transcripción, ¿no es cierto? Eso también nos da gran facilidad, ¿no es cierto? En este caso de las ventas, yo acá aprovecho la explicación que di el lunes. Hay una cuenta que es muy parecida que normalmente pues, suele traer algunas dificultades en cuanto al entendimiento, ¿no es cierto? Estas ventas que nosotros tenemos acá, obviamente que pueden ser
ventas al contado, o ventas a crédito, ventas en efectivo, por ejemplo, o ventas con tarjeta de crédito. Ustedes saben que las tarjetas de crédito se demoran un tiempo en pagarle a los comercios las ventas. Entonces, se transforma en una venta a crédito para los comercios, ¿no? Entonces, estas ventas que colocamos acá en el estado de resultado pueden abarcar dos tipos de venta, una venta al contado y otra venta a crédito. Por supuesto que esto se suma, ¿no es cierto? Se va sumando se suma al total de ventas. Ahora hay una cuenta muy parecida y que suele traer algún tipo de confusión que se llama créditos por venta. Créditos por venta. ¿Cuál es la diferencia? O también llamada cuentas por cobrar o cuentas a cobrar. ¿Cuál es la diferencia de ventas a crédito de créditos por venta? Bien, la diferencia de ventas a crédito es que la cuenta ventas a crédito es una cuenta de resultados, una cuenta de ingresos. Ya dijimos que pertenece al total de ventas y corresponde a la sumatoria. Acá yo aprovecho para marcar, ¿no es cierto?, la sumatoria de todo el periodo, o sea, del 1 de enero, acá adelante, al 31 de diciembre. O sea, es la sumatoria de todas las ventas que hice a crédito durante el año, ¿sí? Durante el año. Vuelvo a repetir, es una cuenta de ingresos que va en la cuenta de resultados, o sea, acá en el estado de resultados. Ahora, crédito por venta, ¿qué significa crédito por venta? Crédito por venta es una cuenta absolutamente típica de activos corrientes y representa las ventas que al 31 de diciembre todavía no he cobrado. Las ventas que al 31 de diciembre todavía no he cobrado. Obviamente que ventas a crédito contiene a créditos por venta, pero no tiene nada que ver una con otra. Vuelvo a repetir, ventas a crédito es una cuenta de resultados y crédito por venta es una cuenta de activos corrientes. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. El resultado Pedro, no una asignado. consulta. Sí, dale. O sea que si, por ejemplo, tenemos esas dos cuentas por separado, ventas a crédito y Sí, ventas a contado, las sí, sumamos y las ponemos solo en ventas. exacto. La Perfecto, podés, gracias. Valentina, la podés presentar, digamos, las dos separadas, no hace falta que las sumen, pero sí, o sea, en la presentación, o sea, cómo vos lo expones, pero sí, obviamente que la suma va a significar el total de ventas del estado de resultados. Perfecto, profe, gracias. Bueno, vamos con otra cuenta que también suele traer algunas dificultades, que es resultado no asignado. Esta cuenta, cuando los alumnos ven resultado, no, resultado ya dice una cuenta de resultado y no es así, Patrimonio porque el neto. estado, claro, el resultado de que figura en el estado de resultado es el resultado del ejercicio, ¿no? En cambio, esta cuenta, resultado no asignado, es una cuenta de resultados, pero de ejercicios anteriores, no de este ejercicio. Entonces, obviamente que ya saben ustedes que es una cuenta de patrimonio neto, ¿no? Una cuenta de patrimonio neto. Entonces, ¿qué hacemos? La copiamos y nos vamos acá a patrimonio neto y la pegamos acá. Entonces, vamos completando el estado de situación patrimonial, ¿sí? Bien, vamos admitiendo otros alumnos. Bien, seguimos. Seguimos adelante. Resultado del ejercicio, bueno, es lo que nosotros tenemos que calcular. Reservas, por eso está en blanco acá el listado, este cuadro. Reservas también es muy fácil, es una cuenta del patrimonio neto, ustedes ya saben. Reservas son todos aquellos resultados que los socios de las empresas decidieron acumular para una futura inversión. Entonces es una cuenta de patrimonio neto. Entonces la copiamos y la ubicamos acá. Vamos completando. Bien, seguimos. Proveedores. Proveedores
también es una cuenta bastante común, es una cuenta de pasivos. Una regla que habíamos mencionado era considerar si no, la cuenta no especificaba si era corto o a largo plazo, obviamente consideramos que era una cuenta de pasivo, en este caso pasivo corriente, ¿sí? Proveedores también podemos encontrar esta cuenta, la pintamos, podemos encontrar esta cuenta con el nombre de cuentas a pagar. Para nuestro caso es exactamente lo mismo, o sea, proveedores y cuentas a pagar es lo mismo. Es una cuenta, como ya dijimos, de pasivos corrientes, entonces la ubicamos acá en pasivos corrientes, ¿sí? Pasivos corrientes, perfecto. Vamos a la otra cuenta que sigue, la pintamos para saber que ya estamos trabajando sobre ella. Otros créditos son derechos que tiene la empresa de cobro para cobrar cierta cantidad de dinero. En este caso, no tiene que ver con los créditos vinculados a la actividad principal de la empresa, porque ustedes ya saben que los créditos vinculados a la actividad principal son créditos por venta. Otros créditos es una cuenta que acumula aquellos derechos que tiene la empresa de cobrar cierta cantidad de dinero, pero que no tiene vinculación con el objeto principal. ¿Qué cuentas o qué hechos económicos podemos encontrar en esta cuenta? Bueno, por ejemplo, préstamos al personal o anticipos de salarios al personal, anticipos de dividendos a los socios o algún tipo de facilidades que podamos haber dado por la venta de un bien de uso. Ustedes saben que el bien de uso normalmente no se vende, se mantiene dentro del patrimonio, pero eventualmente la empresa vende sus bienes de uso para, no sé, renovarlos, para cambiarlos, pueden ser activos de capital fijo improductivo y los vende, bueno, y en la necesidad de venderlo, a veces la empresa tiene la posibilidad de dar algún cierto plazo a ese comprador, entonces esos derechos de cobrar que tiene la empresa aparecen acá en esta cuenta, ¿no? Esta cuenta, por supuesto, al no decir que si es al corto o al largo plazo, lo consideramos como corto plazo, entonces es una cuenta de activo corriente. Entonces copiamos y nos vamos acá al activo corriente y lo ponemos acá, ¿sí? Bien. Seguimos entonces. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, No, profe. buenísimo. Me alegro entonces. Obligaciones bancarias. Es una cuenta también muy fácil en cuanto a que el nombre propiamente de la cuenta nos está diciendo de qué se trata, ¿no? Es decir, son préstamos bancarios que la empresa ha tomado en el sistema financiero y obviamente aparecen acá en el listado y obviamente que la tenemos que ubicar en el estado de situación patrimonial, porque es una cuenta patrimonial, ¿sí? Una cuenta de pasivo. Ahora, dilucidamos si es una cuenta de pasivo a corto plazo o a largo plazo. No dice nada, una cuenta de corto plazo que tiene la empresa, la copiamos, entonces una obligación es un pasivo a corto plazo. Ahí la ubicamos. Vamos con la otra cuenta, impuesto a la ganancia. Bueno, impuesto a la ganancia es una cuenta de pérdida, porque es un impuesto, todas las cuentas de impuestos son pérdidas. Acá también el lunes hacíamos algún tipo de aclaración. Todo lo que es ingreso y egreso o gastos, tienen el mismo, digamos, pueden llegar a tener el mismo comportamiento dentro de tanto el estado de situación patrimonial como el estado de resultado. El impuesto a la ganancia, así sin otra expresión, representa una pérdida. No hay duda de eso, que representa una pérdida. Ahora puede aparecer otra cuenta que es de nombre muy parecido, pero con el agregado de a pagar.
Ya cuando tenemos ese agregado a pagar, esas dos palabritas, ya nos tenemos que dar cuenta de que estamos hablando de una cuenta de pasivo. O sea que nos pueden aparecer dos cuentas. Esta, impuesto a la ganancia, y otra que diga impuesto a las ganancias a pagar. Una es el gasto, o sea, la sumatoria de los impuestos que he pagado, en este caso la ganancia, durante todo el año. Y otra es la parte de ese impuesto que al 31 de diciembre, o sea, al final del ejercicio, es la que todavía me falta pagar. Entonces, vuelvo a repetir, tanto como ingresos como egresos o como gastos, ¿no es cierto? Nos podemos encontrar con este temita, ¿no? O sea, las pérdidas, las pérdidas son pérdidas, evidentemente. Ahora, ese impuesto que representa esas pérdidas, también podemos no haberlo pagado todavía, o una porción de esa pérdida podemos no haberla pagado, con lo cual el agregado de la frase, de la expresión a pagar, significa que estamos hablando de un pasivo. ¿Ah? En este caso no, en este caso es simplemente impuesto a la ganancia, que es evidentemente una pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? También combinamos que este impuesto a la ganancia lo poníamos por debajo, o sea, después de calcular los resultados operativos, ¿sí? Yo ya puse acá resultado operativo, también ustedes pueden hacerlo, depende, a ver, depende de la comodidad o de cómo se sientan cómodos precisamente a la hora de armar el ejercicio, ¿sí? Bien, entonces lo ubicamos ahí. Vamos con gastos financieros. Acá los gastos financieros son ni más ni menos que los intereses que demandaron esas obligaciones bancarias, en su mayoría, que asumió la empresa durante el ejercicio. ¿Eh? Entonces, gasto financiero, vuelvo a repetir, y es importante que tomen en cuenta esto porque hay un índice que nosotros decimos resultado operativo, acuérdense, resultado operativo más intereses. Bueno, estos son los intereses que ustedes tienen que considerar, los gastos financieros, ¿sí? Entonces, gastos financieros, sí señora. Disculpe que le interrumpa, ¿le puedo hacer una pregunta sobre los gastos financieros? Pero por favor, sí. En otro ejercicio, en el de la fábrica de zapatos, un ítem de estas cuentas aparece como resultados financieros y en la cuenta se termina restando. ¿Sería equivalente a los gastos financieros? Sí, señora. Ah, bien, entonces siempre se tienen que restar, por más que sean resultados y no diga gasto. A ver, en la realidad, y está buena tu pregunta porque cabe la duda. En la realidad, una empresa que comercializa algún tipo de producto puede tener tanto ingresos financieros como egresos financieros. Por eso muchas veces en los balances aparecen como resultado financiero. Esto es neteado el ingreso respecto del egreso. Lo que pasa es que normalmente la realidad hace pensar de que los resultados financieros siempre son negativos, o sea, son siempre intereses lo que la empresa debe pagar, pero no siempre ocurre así. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una empresa vende un producto a su cliente, y si a ese cliente nosotros le damos cierta facilidad de pago, podemos cargar en su factura algún tipo de interés. Puede estar implícito, o sea, puede estar expresado el interés, o puede estar oculto en un mayor precio que nosotros le cobramos a nuestro cliente por el hecho de darle un plazo. A ver, vamos a un ejemplo bien práctico. Yo vendo una mercadería a un cliente y le digo, mira, yo te doy 120 días para pagar, pero si vos me pagas a los 90 días vas a tener un descuento del 10%. Si me pagas a los 60 días, a los 60 días me vas a pagar
con un descuento del 20%. Ahora, si vos me pagas a los 30 días o menos, te hago el precio de contado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay una carga de intereses que es obligación de la empresa, digamos, informarlo en balance por separado. O sea, una cosa es la venta del producto y otra cosa es el costo o lo que yo le cobro, la renta de la financiación. No sé si está claro. ¿Ah? Entonces, obviamente, esa parte van a ser ingresos para la empresa. Y la otra parte, que son los intereses que la empresa paga al banco por algún tipo de préstamo, obviamente que va a ser el resultado negativo financiero. Entonces, unimos las dos cosas y dice, bueno, son resultados financieros, ¿sí? Que normalmente son negativos, normalmente. No sé si te quedó claro. Sí, bien, profe, gracias. Es que, como decía, resultados financieros estaban positivos, yo pensé que había que sumarlos y, bueno, como los restaba me había confundido. Así que ahí me quedó claro, gracias. Claro, pero a ver, te vuelvo a decir, eso en la realidad puede ocurrir, de que existan resultados financieros. No es lo normal, pero puede ocurrir. Claro. Bien, gastos financieros, entonces obviamente son intereses, y los intereses, por supuesto, son una pérdida, y esa pérdida van acá en el estado de resultado, ¿no? Como pérdida, ¿sí? O sea, con signo negativo. Perdón, no copié, ahora sí. Entonces van con signo negativo acá. ¿Estamos? Bien. Seguimos adelante. Gastos de comercialización. Bueno, esto también ustedes lo ven en costos, cuando realizan el costo o cuando quieren calcular el precio, el costo total de un producto para luego después calcular el precio. Aparecen estos gastos de comercialización, lo pintamos para saber que vamos avanzando. Estos gastos de comercialización, al igual que estos gastos administrativos, ¿no es cierto? También tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Con que lo que ustedes ven en costos cuando hacen el cálculo, por ejemplo, en el caso del costo por órdenes, ¿no es cierto? Cuando hacen una distribución por coeficiente, ¿no? Y lo asignan a cada uno de los productos en función a ese parámetro que usen el coeficiente. Bueno, acá lo mismo, o sea, no lo mismo, digo, estos gastos ambos son gastos, y obviamente cuando vemos gastos, evidentemente son pérdidas y van al estado de resultados. Lo copiamos los dos juntos, lo copiamos acá a ambos para trasladarlo al cuadro de resultados, como, como pérdidas, ¿sí? Entonces lo ponemos ahí. ¿Ah? A ver, quiero ver si la fórmula me toma. Está perfecto. Bien. Bueno, es otra cosa. Hablando de fórmulas, fíjense bien cuando tengan las fórmulas cuando copien alguna fórmula o algo, usando acá la formulita de la sumatoria, tengan cuidado, fíjense que esté sumando todo. Eso es importante. Muchas veces tienen bien hecho todo el balance y se equivocan en la fórmula, una tontera, pero ahí se les complica todo, se ponen nerviosos y empiezan a hacer cualquier cosa, y es una tontera el error. Así que tengan en cuenta, más vale trabajar despacio y seguro y no apurado y mal, ¿no? Eso ténganlo en cuenta también. Vayamos a lo seguro cuando estemos trabajando. Bueno, pintamos acá bienes de cambio, existencia inicial, bienes de cambio. Esto es un dato importante. Ustedes saben de que en el estado de situación patrimonial, o sea, a la foto, al 31 de diciembre, los bienes de cambio, que ya está acá abajo, está ahí abajo los bienes de cambio, son bienes de cambio en existencia finales. Siempre en el estado de situación patrimonial aparecen los bienes de cambio. Esto es mercadería, o sea, podemos encontrar la palabra o la cuenta que la podemos llamar mercadería, es exactamente lo mismo.
son siempre existencias finales. Claro, pero a ustedes, para calcular el costo de la mercadería vendida, ¿se acuerdan que la fórmula decía existencia inicial más compras menos existencia final? Le falta un dato, ¿eh? Le falta un dato que es la existencia inicial del primer ejercicio que el problema le da, en este caso de 2019. Te falta ese dato. ¿Por qué? Porque el dato que aparece acá es existencia final, no inicial. Y pero vos, para calcular el costo de la mercadería vendida del año 2019, obviamente te falta un dato, ¿no es cierto? Que es la existencia inicial, ¿sí? Vuelvo a repetir algo que dije en los otros ejercicios. La existencia inicial, la existencia final de un ejercicio es la inicial del ejercicio inmediato siguiente. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta para poder calcular el costo de la mercadería vendida. En este caso, fíjense acá la situación, los bienes de cambio en el ejercicio 2019, existencia inicial es 0, o sea que no arrancó la actividad en el año 2019 esta empresa con valor 0. Entonces, eso a tenerlo en cuenta, lo ubicamos acá, existencia inicial 0 para el ejercicio 2019. Acá lo ponemos, ¿sí? Lo volcamos en el cuadrito que yo ya lo tengo armado. Ustedes pueden armarlo ahí sobre la marcha, pero también, si lo quieren armar, lo arman. Bien. Deuda fiscal, seguimos. Deudas fiscales, deudas. O sea, obviamente, cuando estamos hablando de deuda, estamos hablando de obligaciones. Y si son obligaciones, son pasivos. Son pasivos. Entonces, deudas fiscales, la pintamos. No dice nada si son corriente o no corriente. Consideramos que es corriente, entonces vamos con las deudas fiscales como pasivos a corto plazo. ¿Sí? Lo copiamos, nos vamos acá a corto plazo, pasivos corrientes, y lo ubicamos acá. Copiamos, pegamos en realidad. Y lo pegamos ahí. Bien. Seguimos, compras. Bueno, esta también es una cuenta que suele traer alguna dificultad. La marcamos. Compras, así planteado como compras, está únicamente utilizado, o debe ser utilizada únicamente para calcular el costo de la mercadería vendida. Nada más. No podemos poner venta menos compra. Mal, eso está mal. Y ese es un error también común. Nosotros, para calcular el resultado bruto del ejercicio acá, del estado de resultado, que yo puse acá resultado bruto, lo único que sirve para restar de las ventas es el costo de la mercadería vendida, no las compras. ¿Por qué? Porque tenemos existencias iniciales, compras y existencias finales. O sea que, en definitiva, ¿cuáles fueron las mercaderías que yo vendí que dieron origen a esa venta? ¿Cuál fue su costo? Bueno, la única forma de calcularlo es esto, haciendo esa fórmula. ¿Sí? Entonces, compras, lo único que nos sirve es para calcular el costo de la mercadería vendida. En este caso, lo copiamos acá. Perdón. Lo copiamos, ¿sí? Y lo pegamos acá. ¿Está? Profe, una consulta sobre eso. Me corre. Sí, te escucho. Sí, además de venir como compras, ¿puede venir de alguna otra manera o únicamente como compras tiene que venir el dato? No, únicamente tiene que venir como compra. ¿Qué es lo que viste por ahí vos? No, consulto porque como mercadería vendida puede venir como también bienes de cambio, entonces capaz de compras puede venir, no sé, con otro nombre, por las dudas. No. Costo de mercadería vendida no puede venir como bienes de cambio. No, mercadería, así suelto. Ah, bueno, o sea, mercadería es una cosa, viene de cambio es lo mismo, es la existencia final, es decir, lo que tiene la empresa en el depósito.
Eso es lo que significa tanto mercadería como bienes de cambio. En cambio, compra es lo que yo compré durante todo el ejercicio. Esa es una diferencia importante. Lo que pasa es que normalmente, digamos, a ver, yo quiero saber qué productos fueron los que vendí. Obviamente que tengo la sumatoria de todo lo que compré, pero puede ocurrir de que el año haya empezado con cierta cantidad de mercadería, en existencia inicial, ¿sí? Claro, y obviamente que se va a sumar esa existencia inicial a lo que yo compré durante el año. Pero llegado al 31 de diciembre, no vendí todo, me quedé una parte. Entonces, para yo saber qué mercadería fue la que vendí, cuál fue su costo, tengo que hacer esta fórmula. Existencia inicial más compras menos existencia final. ¿Sí? Bueno, cargas sociales a pagar. Bueno, esta es una cuenta que también, fíjense esa expresión, a pagar. Esta cuenta está vinculada a la nómina salarial y obviamente a las contribuciones, a los aportes de los empleados, los pagos a la RT, al seguro de vida, a las jubilaciones, etc., a las obras sociales, demás, que el empleador obviamente que debe al 31 de diciembre. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa, si por casualidad, en vez de decir la cuenta cargas sociales a pagar, apareciera una cuenta que dijera cargas sociales únicamente, Egreso. ¿a dónde estaría esa cuenta ubicada? Resultado, egreso. Resultado, egreso. Exactamente, de resultado de egresos. Bien, entonces, copiamos, esto es una cuenta de pasivos, generalmente una cuenta de pasivos corrientes, salvo de que hubiera algún tipo de facilidad de pago, no es este caso, entonces estamos en los pasivos corrientes, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Capital, bueno, esta es una cuenta también fácil para ubicarla, está referida al capital que dio origen a la vida de la empresa, o sea, el capital de origen que los socios firmaron y se comprometieron a aportar al momento de la firma del contrato social. Entonces, esto se llama capital o también lo podemos encontrar como capital social. Es exactamente lo mismo. Entonces, ustedes ya saben, esta cuenta es una cuenta bien característica del patrimonio neto. Entonces, la copiamos acá y aparece cuenta de patrimonio neto. Acá vamos a borrar este color para que no se confundan, no tiene sentido. Profe, pintarlo. ¿capital social sería lo mismo que capital, así como está? Sí, señor, ¿Y capital exactamente lo nominal mismo. también? Capital nominal, no he visto algún nombre así, che. La verdad que no lo he visto. En los balances difícil que te ponga, porque nominal es lo que está expuesto, puede ser, o sea, no, la verdad que no recuerdo haber visto, pero bueno, en algún balance que lo hayan nombrado como capital nominal. Normalmente nominal tiene que ver con lo que está expuesto en los documentos comerciales, como por ejemplo un pagaré, un cheque, te dice valor nominal. El valor nominal es lo que aparece en el papel, lo que está escrito en el papel. Podría algún caso decir capital nominal, pero es muy difícil. O sea, normalmente se usa o simplemente capital o capital social. Otro nombre podría ser capital suscripto, pero es lo mismo. O sea, capital siempre patrimonio neto. ¿Estamos? Bien, caja y banco, seguimos. Caja y banco, una cuenta también fácil para ubicar. Caja y banco es una cuenta de lo más líquido, o sea, es el efectivo que tenemos en caja y lo que tenemos depositado en los bancos, con lo cual también es evidentemente un activo corriente, un activo
por supuesto que encabeza la lista de lo más corriente, digamos, que puede llegar a tener una empresa. Entonces, lo ubicamos acá en primer lugar, ahí como activo corriente. Seguimos, ya nos falta poco, bienes de uso. Acá la cuenta de bienes de uso, obviamente también es una cuenta de activo, en este caso de cuenta de activo corriente, activo no corriente, vuelvo a repetir, activos no corrientes, puede aparecer acá con una cuenta así tipo resumen, diciendo bienes de uso, o puede aparecer con el detalle, un detalle, es decir, no puede aparecer bien de uso, pero pueden aparecer inmuebles, terrenos, rodados, la sumatoria de todo eso son bienes de uso. Con lo cual ustedes deben, a medida, ¿qué quiere decir? Que pueden encontrar, en vez de esta cuenta, acá que diga inmuebles, abajo rodados, o otra cuenta que obviamente ustedes saben que todas esas herramientas, rodados, inmuebles, terrenos, son bienes de uso y va en el activo no corriente. Entonces, lo ubicamos, activo no corriente, y ahí, ¿está? Seguimos, bienes de cambio, bueno, eso ya lo dijimos, esta es la existencia final de mercaderías para el año 2020 y 2019. Mercaderías, también podemos encontrar insumos acá, productos en proceso, productos terminados, todo se engloba acá en bienes de cambio, o también, como podemos, que dijimos recién, podría aparecer la cuenta mercadería, tiene el mismo significado, y por supuesto es una cuenta de activo corriente, entonces la ubicamos acá en el activo corriente, ¿sí? La ubicamos acá, activo corriente, listo. Terminamos con Profe, esto, nos falta, señora. perdón que lo interrumpa. Recién mencionó como que los bienes de cambio pueden aparecer con otro nombre. ¿Cuál sería? Que justo se me cortó. Mercaderías, Perfecto, o sea, si aparece mercaderías o bienes de cambio, tomamos como lo mismo. es lo mismo. Gracias. De nada, bien. Ahora estamos en condiciones de calcular, ¿no es cierto?, los costos de la mercadería vendida. Acá los costos de la mercadería existencia finales, ya dijimos, es los bienes de cambio tanto que aparece acá en el estado de situación patrimonial al 2020 y 2019, lo copiamos, lo pegamos acá. La existencia final la existencia inicial del año 2020, ustedes saben por definición que es la existencia final del año 2019. Con lo cual acá entonces, ¿qué hacemos? La copiamos y la pegamos acá. ¿Se entendió eso? Está claro, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo, entonces seguimos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Aplicamos la fórmula, ¿sí? Menos existencia final, ¿sí? Este es el total. Copiamos acá la fórmula. Vuelvo a repetir, tengan mucho cuidado con eso, con el copio y demás. Entonces acá me falta el dato del costo de mercadería vendida, lo pongo y obviamente que traslado, digo que esta, tome en cuenta eso, ¿sí? Esa celda y esta tome en cuenta esta otra celda, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los datos completos como para tener el resultado final. Fíjense acá, ya tenemos el resultado final del ejercicio, ¿sí? Obviamente, acá, si ustedes ven, ¿cuál es la regla básica que tenemos que tener en cuenta? Que la ecuación patrimonial me tiene que dar, esto es, activo tiene que ser igual al patrimonio neto más el pasivo, o el patrimonio neto, bien digo, o el pasivo más patrimonio neto. ¿Tá? Fíjense acá
si yo voy pasivo más patrimonio neto y me fijo en el total de activos, obviamente que no me da. No me da. ¿Por qué no me da? Por la sencilla razón de que acá me falta incluir dentro del patrimonio neto los resultados del ejercicio. O sea, me falta incluir dentro del patrimonio neto el resultado del ejercicio. ¿Se acuerdan que en principio de la contabilidad decíamos que la ecuación patrimonial era activo más e igual a pasivo más patrimonio neto más menos los resultados del ejercicio? Bueno, es precisamente lo que estamos haciendo. Considerar acá los resultados del ejercicio. Entonces le digo al Excel que me traiga acá esos resultados. Bueno, entonces vamos a ver si ahora la ecuación esa tan añorada me da. Entonces tenemos, acá yo tengo una formulita que ustedes ven, que es ni más ni menos restarle del total de activos el total de pasivos más patrimonio neto. Y como podrán ver acá, a diferencia del lunes, que teníamos una diferencia que ya obviamente ya la arreglé, me da 0, o sea que estoy cumpliendo esa ecuación patrimonial. O sea que he trabajado bien y no hemos cometido errores de ningún tipo, ni de transcripción de cifras, ni de ubicación, por ahora, ¿no? Bien, ¿estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, ya pasamos directamente a los indicadores. Bien, obviamente que cuando nosotros nos abocamos al análisis de balance, ustedes ya saben, podemos hablar un largo rato de la diferencia y la evolución que ha tenido esta empresa. Esta empresa es una empresa que se dedica a la fabricación de, no fabricación, venta de maquinarias para jardín, herramientas de jardín y demás. Entonces, obviamente, es una empresa que compra y vende, y que ha tenido una evolución, podemos ver su evolución de un ejercicio a otro, comparando las cifras que obviamente me aparecen acá, digamos, consecutivas, ¿sí? Y obviamente que, como yo les digo, podemos estar un rato largo hablando en cuanto a su evolución, ¿no es cierto? Que los activos corrientes han subido en términos porcentuales, podemos calcular ese crecimiento en términos, en valores de pesos, en valores absolutos o en términos porcentuales. Así también podemos hacer ese análisis, en definitiva, de forma, esto lo llamamos un análisis horizontal, pero ese análisis también lo podemos hacer vertical y podemos combinar las cosas, o sea, si hacemos un análisis vertical, estamos determinando qué estructura tiene tanto de inversiones como de financiamiento en la empresa, es decir, del total de activos, por ejemplo, del total de activos para el año 2019, 2020, ¿qué representan, por ejemplo, los activos corrientes? Entonces yo puedo hacer una fórmula muy sencilla, puedo tomar esta cifra, lo divido por este total y obviamente acá le doy un poco más de decimales y me parece que el 98% de los activos de esta empresa son activos corrientes, o sea, están en la caja, en los bienes de cambio y en estas deudas que algunos clientes, no principales, pero sí, en definitiva, estos derechos a cobrar, eso quiero decir, representan casi la totalidad de los activos corrientes. O sea que, obviamente, que esta empresa es recontra líquida, recontra líquida. No tiene muchos bienes de uso, o sea que ahí da la pauta que esos bienes de uso, por ejemplo, acá seguramente no deben tener inmuebles, entonces deben alquilar, es muy pobre los bienes de uso, los capitales fijos,
Cosa que eso, obviamente, cuando nosotros estemos analizando, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, y solvencia es poco y nada, ¿no? Porque de un plumazo al otro podemos desaparecer con todos estos bienes, en cambio, acá nos quedaría nada para los pobres proveedores o los bancos que quieran llegar a cobrar en el supuesto caso de un concurso, ¿no? Fíjense ustedes cómo pueden llegar a imaginarse este tipo de cosas al momento de analizar. Y por otro lado, tenemos la construcción de los indicadores, que también ya saben. Los indicadores, vamos a ver la empresa de 3 puntos de vista. La situación financiera a corto plazo, la situación financiera a largo plazo y la situación económica. Arrancamos con la situación financiera a corto plazo. El índice más característico es la liquidez corriente. ¿A qué era igual la liquidez corriente? Al activo corriente sobre, dividido, el pasivo corriente. ¿Qué me mostraba ese indicador? Que me mostraba qué capacidad tiene la empresa para soportar o para cumplir las obligaciones que tienen de vencimiento inmediato. O sea, cuáles son los recursos que la empresa tiene a corto plazo para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Y acá, como podrán ver, en el año 2020 tenemos 1,58, o sea que por cada peso de pasivos corrientes tenemos 1,58 pesos de activos corrientes, ¿sí? Con lo cual, estamos hablando de una situación a priori, ustedes saben de que el parámetro que se puede llegar a usar como un símbolo positivo es que ese coeficiente me dé mayor a 1. Tampoco, vuelvo a repetir, esto ya lo repetimos muchas veces, no es conveniente llegar a conclusiones absolutas a través de un solo indicador. Siempre es conveniente mirar el resto de los indicadores, ¿no? Bueno, acá, si nos fijamos, siempre, y es otra cosa que siempre les digo, lo que tenemos que ver es no solamente la composición de ese coeficiente, o sea, de qué está compuesto el activo corriente, sino también de qué está compuesto el pasivo corriente. ¿A quién le debemos a corto plazo y qué contamos para pagar? Es decir, volviendo a ese ejemplo que le decía yo de las boutiques, ¿no es cierto? De la ropa, de la moda, etcétera, que evidentemente era bastante peligroso, digamos, confundirse con eso y decir, bueno, tengo mucha mercadería, está todo bárbaro, y sin embargo la mercadería no la podemos vender, que es obviamente un problema, ¿no? Entonces, acá, evidentemente, nosotros nos fijamos acá los componentes y podemos también hacer una evaluación de cómo fue evolucionando esto. Fíjense que el caso de la caja y banco creció muchísimo, no tanto el tema de bienes de cambio, no tanto el tema de bienes de cambio. Se supone que si yo vendo maquinaria de jardín y bueno, no voy a tener mayor problema con la moda, pero sí puedo llegar a tener algún tipo de inconveniente con la estacionalidad. Es decir, si estoy en verano, primavera, verano, y la demanda va a ser mucho más fuerte. Ahora, si estoy en el invierno, donde los pastos no crecen tanto, y bueno, ahí es muy probable que la demanda se me caiga y me demore más, o sea que me demore más en vender estos productos, ¿no es cierto?, que yo tengo acá. Y bueno, por supuesto que están estos créditos, otros créditos que habría que ver a quién le debo, quién son las personas que le deben a la empresa, ¿no? Entonces, eso también hay que estudiarlo en función de eso, analizar. Ya te atiendo, Tomás. Lo mismo pasa con los pasivos corrientes, ¿no es cierto? No es lo mismo deberle a un proveedor que deberle a un banco, o no es lo mismo, por ejemplo, deberle a un propio socio que a los proveedores, es decir, que el grado de exigibilidad puede variar. Entonces,
ahí también tenemos que tener en cuenta a quién es nuestro acreedor, a quién nosotros le debemos. En este caso, fíjense, tenemos dos deudas significativas, diría yo, en cuanto a su participación. Los proveedores, por un lado, y las deudas fiscales, ¿no es cierto? Es menor la participación del banco, con lo cual no habría drama. Por eso, lo que se nos ocurre, bueno, Tomás, sí, no sé qué es lo que me estaba por preguntar. Con respecto, profe, a la liquidez seca, que son los activos Acá corrientes, sí, voy, menos acá voy, los acá bienes de voy. cambio. Déjame que te explique eso. Acá tengo la liquidez seca, que es como dijo ahí Tomás, que lo que hacemos es restamos de los activos corrientes, los bienes de cambio o la mercadería, y la dividimos por el pasivo corriente. Con lo cual, ¿qué hacemos con esa fórmula? Y sacamos todo el problema que tenemos con estacionalidad, con moda, o sea, dejamos más allá de decir, bueno, mira, esto es lo que tengo sin necesidad de hacer esfuerzo para vender la mercadería, es decir, no tengo necesidad o cuánto es lo que cuento sin vender la mercadería, ¿no es cierto?, para pagar a mis acreedores. Bien, en el caso tengo 0,94, o sea, sin considerar la mercadería, tengo 94 centavos por cada peso que debo esta empresa. Obviamente que es una situación sumamente holgada, es decir, no vendo nada y tengo para pagar. O sea que es una situación bastante aceptable con una evolución muy buena respecto del ejercicio inmediato anterior, ¿sí? No sé si respondí a lo que tu inquietud, Tomás. No, lo que yo quería preguntar, profe, era si, por ejemplo, en la liquidez seca, no nos da los bienes de cambio, ¿directamente hacemos activo No, corriente sobre pasivo corriente o no podemos? ¿O no ponemos? siempre te van a dar los bienes de cambio. Ah, Es perfecto. muy difícil. A ver, una empresa, salvo que sea una empresa de servicios, que inclusive también va a tener bienes de cambio, porque en una empresa de servicios puede haber algunos insumos de la oficina que vos los tenés como bienes de cambio. En ese caso podría ser poco significativo, pero normalmente una empresa siempre tiene bienes de cambio. También puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del transporte, que los bienes de cambio, digamos, no se venden directamente. Es decir, en el caso del transporte, nosotros sabemos que incluyen bienes de cambio las cubiertas, los aceites que usan los colectivos o camiones, el combustible que normalmente tienen las empresas de transporte en sus respectivos talleres. Es decir, esos son considerados bienes de cambio para una empresa de transporte. Evidentemente esos bienes de cambio no se venden, las empresas de transporte no lo venden directamente al público, lo usan para precisamente hacer funcionar a los vehículos. Pero bueno, así todo figuran bienes de cambio en una empresa. Así que difícilmente puede llegar a encontrar una empresa, la verdad que no se me ocurre hoy como un ejemplo, encontrar una empresa que no tenga bienes de cambio. Bueno, nos quedamos tranquilos, Bien, que parece que va a estar. absolutamente tranquilo, como diría, vos fuma, que viene de cambio va a haber. ¿Estamos? Perfecto. Bien, estamos. Otro indicador interesante dentro de la situación financiera es el capital de trabajo, también llamado capital de maniobra, ¿sí? Este nos permite a nosotros, ¿a qué era igual? Perdón, ¿a qué era igual? Era al activo corriente menos el pasivo corriente, ¿sí? ¿Qué nos permite ver esto? Es decir, completa un poco la imagen financiera de la empresa a corto plazo, por cuanto en el caso de la liquidez no te da el monto, es decir, no tenés en cuenta cuánto es la cantidad, o sea, no sabemos, no podemos establecer a ver hasta qué punto de qué volumen estamos hablando. En este caso, podemos ver
de que el capital de trabajo, el capital de maniobra son 4.820.000 pesos, que ha crecido sustancialmente respecto del año anterior, con lo cual es interesante porque coloca a la empresa con una posición financiera a corto plazo holgada. Puedo llegar a ver, ustedes saben de que en el caso de que yo pueda tener, por ejemplo, un programa de facilidades para aumentar las ventas, tengo que darle a mis clientes mayores plazos, ¿no es cierto? Digamos, si yo digo, bueno, me hace falta vender más. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro y ideo una política de precios. Esa política de precios y de comercialización dice, bueno, en vez de 30 días, le doy 60 días. ¿Sí? Evidentemente que eso no es gratis. O sea, darle 30 días más a mis clientes para que me paguen no es gratis. ¿Por qué? Y porque mientras tanto yo tengo que pagar sueldo, tengo que pagar impuestos, que obviamente tienen un vencimiento mucho más corto que los 60 días que yo le doy a mi cliente. Inclusive puedo encontrarme con que tengo deudas bancarias, impuestos, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar a veces a mis propios proveedores, o sea que no puedo esperar los 60 días. Entonces, ¿a qué voy a recurrir? Y bueno, puedo recurrir, bien, a un préstamo, ustedes ya saben, o sea, tengo que, o si no, a fondos propios. Y acá es donde aparece este capital de maniobra. Estos son fondos propios que yo puedo ocupar y es lo que llamamos nosotros una espalda financiera a corto plazo que a mí me va a permitir, por ejemplo, hacer ese tipo de promociones que me permitan a mí aumentar las ventas. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bueno, en este caso la empresa tiene una muy buena posición, con lo cual podríamos llegar a tener esa posibilidad de asimismo incrementar las ventas. ¿Sí? Bien, vamos a la situación financiera a largo plazo. Acá nos encontramos con dos indicadores, el endeudamiento y la solvencia. Ambos indicadores son muy, digamos, van uno de la mano del otro, es decir, al aumentar el endeudamiento, ustedes saben que la imagen de la empresa se va a ir deteriorando a medida que nosotros vamos aumentando el endeudamiento, por cuanto a mayor endeudamiento, obviamente mayor es el riesgo para la persona que nos presta o que le presta a la empresa, verdaderamente. Entonces, ese endeudamiento, a medida que dijimos cuáles eran digamos, los valores a prima facie que consideramos como aceptables para esos indicadores. En el caso del endeudamiento, obviamente que también en este caso hago dos aclaraciones. Primero, que no es absoluto, es decir, puede haber endeudamiento que uno parece que fueran graves y no son tantos, porque así lo merita la actividad, y obviamente que nosotros tenemos que saber también qué es lo que tenemos para pagar y a quién debemos. O sea que en eso también hay una continuación en cuanto a la situación financiera a corto plazo, ¿no? Inclusive las situaciones, agrego, inclusive las situaciones no son independientes, porque una situación mala financiera a corto plazo, obviamente, a la larga va a arrastrar, a la situación patrimonial o a la situación financiera a largo plazo. ¿Sí? Evidentemente, si yo financieramente a corto plazo ando mal, y bueno, me va a llevar a endeudarme. Y por supuesto que también está vinculada a la situación económica. O sea, a mí económicamente, en los resultados, me va mal, y bueno, me puede ir mal un año, me puede ir mal 2 años, pero ya si me va mal 3, 4 años, y bueno, ya la situación se complica y obviamente que termina afectando primero en la situación financiera a corto plazo y por consecuencia a la situación financiera a largo plazo. Entonces, un claro ejemplo la Argentina. No, ninguna duda, ninguna duda. Es así. ¿No? Nos va mal y nos endeudamos y nos va mal y nos va peor. Entonces,
El Estado es muy parecido a una empresa grande. Cuanto más grande la empresa, más parecida al Estado, ¿no? Así se plantea la cosa. Entonces, bueno, dijimos, ese es un tema. El valor del endeudamiento, lo ideal es que sea superior a 1, ¿no? Perdón, repito. El valor del endeudamiento, lo ideal es que sea menor a 1. Repito, el valor del endeudamiento, lo ideal es que sea menor a 1. Y en el caso de la solvencia, lo ideal sería que la solvencia sea mayor a 2. Ahora, podemos encontrar empresas con valores mayores a 2 en el caso de la solvencia, pero ustedes saben que la solvencia es todo lo que soporta, es toda la potencia que tiene la empresa, es toda la imagen que tiene la empresa. Puede ocurrir, como precisamente en este caso, que las empresas tengan una gran liquidez. Eso va a tener su fruto como una excelente situación financiera a corto plazo, pero a largo plazo, no van a tener una gran imagen de solvencia. ¿Por qué? Y bueno, porque al tener todo, una gran cantidad de la participación de los, de los activos corrientes es muy importante dentro del total de activos, que quiere decir que hay una gran volatilidad, o sea que son muy, esa solvencia que aparece, eso que uno aparece como sólido y demás, no lo es tanto, porque de un día para el otro eso desaparece, yo la vendo, me lo llevo todo a mi casa, desaparece, cierra la cosa, cierro el negocio, y los proveedores a mí no me encuentran más y no me pueden sacar absolutamente nada porque me llevé todo. ¿tá? Entonces, obviamente que también la solvencia tiene un paralelo, ¿no es cierto?, con la cantidad de bienes de capital fijo. Por eso se llama bienes de capital fijo, porque tienen una, digamos, un sostén, tienen columnas lo suficientemente sólidas, por eso solidez, tienen columnas suficientemente sólidas, sustentadas en bienes de capital fijo, que hacen y que dan una mayor tranquilidad para en un futuro, llegado la desgracia del caso de tener que hacer una ejecución, los proveedores o los acreedores o los bancos puedan llegar a cobrar algo del dinero que le prestaron a esta empresa. Por eso también tienen esa vinculación. En el caso del endeudamiento, que es igual al pasivo total sobre el patrimonio neto, obviamente dijimos que lo ideal es que sea menor a 1, o sea que sean los capitales propios que superen a los capitales de terceros. En este caso no es así. En este caso estamos, si bien hemos mejorado, comparando con el ejercicio inmediato anterior, hemos mejorado, hemos disminuido sustancialmente el endeudamiento, no estamos en una situación cómoda, la empresa no está en una situación gran cómoda. No creo que tenga problema porque es muy buena la situación financiera a corto plazo, o sea que el endeudamiento lo va a poder pagar, está muy vinculado a está muy calzado, diría yo, los bienes todos los bienes a corto plazo con los bienes con las deudas a corto plazo, a corto plazo. Fíjense que no tiene pasivos no corrientes, o sea, no debe a corto plazo. O sea que prácticamente, en este caso, la situación financiera a corto plazo es todo el endeudamiento, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos plata para pagar a corto plazo, pero el endeudamiento, o sea, es básicamente, como diría, todos los bienes de cambio y la cuenta de cobrar corresponde a terceros, no es nuestra. Pero bueno, la empresa se maneja así, obviamente que hace su negocio y tiene su rentabilidad, ¿no? Como vimos que en el caso del estado de resultados da resultados positivos, con lo cual no deja de ser bueno. Y miren que ha mejorado los resultados finales de un ejercicio al otro, lo cual, y aparte ha mejorado bastante, de 1.100.000 casi en el año 2019 pasa a ganar 3 millones, casi 3 millones y medio en el ejercicio 2020, o sea que mal no le ha ido a esta empresa. Pero bueno,
obviamente que solvencia, endeudamiento, tenemos mucho endeudamiento, y solvencia, la empresa no se caracteriza por tener una gran solvencia, ¿no? Primero que no es mayor a 2, o sea, eso ya nos está indicando, nos está prendiendo por lo menos un semáforo amarillo, ¿sí? Y obviamente que, por supuesto que gran porcentaje de nuestros activos son financiados con capitales de terceros, y esos activos a su vez son prácticamente la totalidad de activos corrientes, con lo cual obviamente solvencia es prácticamente inexistente, no tenemos solvencia. Ahora, eso y decir esta empresa está en quiebra, no es así, ¿tá? Entonces, tengamos muy en cuenta y vemos cómo estamos relacionando esos indicadores uno con otro como para llegar a una conclusión realmente valedera, ¿no? Bien, y nos falta por último, la rentabilidad, que esto no lo habíamos visto con los chicos del lunes, con lo cual ahora lo vamos a completar, que es la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio neto, ROA y ROE. Vamos a ver qué es lo que pasa acá, en lo que nos queda de la clase. Bien, ¿cómo lo calculamos? Y era, la rentabilidad del activo era el resultado operativo, ¿sí? Más, o sea, fíjense que acá yo le tengo que agregar los gastos financieros. ¿Por qué? Porque la fórmula dice resultados operativos más intereses, es decir, que tengo que incluir dentro de estos resultados la rentabilidad de los fondos de terceros, que son los intereses, para calcular la rentabilidad total del activo sin hacer discriminación entre los pasivos propios, los fondos propios y los pasivos de terceros. Entonces, por eso es que yo agrego a estos resultados operativos, le agrego estos gastos o gastos financieros, o lo que ya sabemos que son intereses, ¿no es cierto? Entonces lo agrego y, por supuesto, eso lo divido por el activo, por el total de activos, que está por acá arriba, acá. ¿Listo? Obviamente que me da un resultado, me da mal, porque acá tengo que ponerle el paréntesis. Y hay, no, ¿qué pasa? Algo me equivoqué aquí. Le sobra un más en la fórmula, profe. Ah, está bien. Gracias. Gracias por estar atentas. Le doy 2 decimales como mínimo, copio esa fórmula para el año 2019. ¿Se entendió? ¿Alguna duda respecto de esa fórmula? Profe. Señora. Ahí usted le restó, o sea, los resultados finales, le restó los gastos financieros, porque está en rojo. ¿Deberían sumarse? Bien, bien, menos mal que están atentos. Bien, ven cómo, esto lo hice, mentira, no lo hice a propósito, pero les digo yo a ustedes que lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Si yo acá, hay que ver esto, cómo está tomado ese número, ¿sí? ¿Cómo está tomado ese número? Si este número acá hubiera estado con un signo negativo, obviamente que acá en los resultados operativos debería estar sumado. ¿Se entiende? Con lo cual, esto está bien lo que estamos haciendo y es más, ¿sí? Quiere decir que yo le estoy agregando eso que oportunamente le había sacado a los resultados operativos, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso tienen que tener cuidado y fijarse bien qué es lo que estoy haciendo con el tema de la fórmula. ¿Estamos? Si acá esto yo lo hubiera tenido con un signo negativo, ¿sí? ¿Se entiende? En estos resultados operativos, acá, cuando yo calculé el resultado operativo, debería, bueno, no,
acá estoy haciendo lío ya. Acá debería estar sumado, no restado. O sea que el signo negativo no se lo puse en la celda. O sea que esto es una cifra positiva, en realidad. ¿Se entiende? No es tan difícil. Francisca, no sé si otro que tenga la misma duda. No sé si me... Sí, sí. A lo mejor no me estoy explicando bien. Por eso te pregunto a No, ver si... me quedó en claro porque sí, si estaban rojos sé que son negativos, o se restan, pero pensé que tenían ya el signo Claro. negativo, entonces pensé que había que poner el menos Claro, por el menos para que quede exactamente. O más. sea, puedo tener dos formas de trabajar. Puedo ponerle a todo esto el signo negativo en la celda, con lo cual acá, en la fórmula, le voy a tener que poner suma, no resta. Porque obviamente que si yo lo pongo así, acá, en los resultados operativos, y acá también restando, obviamente que me va a sumar, porque menos y menos me va a sumar, ¿me entendés? Pero no en este caso es que yo tomé esta cifra como valor absoluto y acá la resté. O sea que en la fórmula le puse el símbolo y no acá en la celda. ¿Eh? Por eso, acá está bien esta fórmula y me va a dar bien. Es decir, le agrego al resultado este operativo la renta que tienen los fondos de tercero. ¿Cuál es la renta que tienen los fondos de tercero? Los intereses. Y los intereses son estos gastos financieros. Entonces está correcto eso. Obviamente que le copio. En el caso del año 2019 no teníamos deuda, por lo tanto no teníamos intereses, entonces en ese caso da lo mismo porque no tiene efecto en la fórmula. En el caso del ROE, por diferencia... Profe, en el caso una del ROE, pregunta. sí, ¿En el ROA también se tiene que agregar los impuestos o solamente los intereses financieros? se agregan los impuestos, pero en este caso no tenemos impuestos discriminados, no tomamos en cuenta esto, el impuesto a Claro. la ganancia, sino otros impuestos. No Ah, lo listo. tenemos discriminado, no lo tenemos normalmente sí, los impuestos sabe dónde están, acá en gastos administrativos, pero como no lo tenemos discriminado, no lo usamos. Pero es cierto, la fórmula dice resultado operativo más intereses más impuestos, ¿sí? Es cierto, pero acá no lo tenemos. Y en los ejercicios que vemos en los parciales tampoco, para no complicarnos tanto, ¿no? ROE, resulta la rentabilidad del capital propio. Entonces, ¿qué es igual? Es el resultado operativo. ¿Por qué usamos siempre el resultado operativo y no el resultado final? Porque el resultado operativo es el que realmente nos interesa. No está contaminado como podría estar en los resultados finales con algún resultado extraordinario, ¿no? Entonces, por eso siempre usamos los resultados operativos, ¿sí? Es igual a esos resultados operativos dividido, o sea, relacionado con el patrimonio neto, que es lo que nos interesa conocer. Entonces, tenemos esa fórmula, perdón, acá le vamos a dar un poco de, no, ¿qué pasa? Algo me equivoco. Más esto dividido el patrimonio neto que está acá y me da, ¿sí? Bajamos un decimal, copiamos acá para el año 2019, entonces ya tenemos acá un poco lo que habíamos hablado. Es decir, fíjense, por cada peso que yo tengo como patrimonio neto, soy como capital invertido, he ganado 0,76 centavos, lo cual es un resultado bastante interesante, ¿no? Por cada peso del capital que yo usé propio, estoy ganando 0,76 centavos, o sea que tengo una rentabilidad del 76%, lo cual es muy buena, considerando, por ejemplo, un plazo fijo que me da como mucho un 37%, como, digamos, hablando de un costo de oportunidad. Sí, alguien me levantó la mano. No, profe, una consulta. Sí. En el parcial, ¿eso lo tenemos que calcular en porcentaje? O sea, ¿lo multiplicamos por 100 o lo dejamos así expresado? Es lo mismo, Valentina, es lo mismo.
Bueno, gracias, profe. Yo lo hago en el aire, pero bueno, es tanto por uno o tanto por ciento, ¿sí? Mientras te quede claro a vos cuál es el significado, está todo bien. O sea, yo tengo un 76% de rentabilidad, está bueno. Si yo lo pongo a nivel, digamos, de conversación en la calle, está bien, ¿no? Es un tanto por ciento. También lo puedes pensar como un tanto por uno, o sea, 0,76. Si vos lo entendiste y uno lo entiende, está bien. Entonces, puedo traducirlo, en realidad puedo traducirlo todo, todos los indicadores que sean coeficientes los puedo traducir en términos porcentuales, no hay problema. El tema es el significado, es decir, por cada peso invertido del propietario de esta empresa ganó en el año 2020 un 0,76 centavos, o sea que tuvo un 76% de utilidad, lo cual es realmente muy bueno, o sea, realmente es compensatorio. ¿Por qué? Si yo tengo un costo de oportunidad, por ejemplo, de una inversión en un plazo fijo de un 37%, o por ejemplo, más también, si yo tengo una inflación del 50%, que es más o menos lo que se calcula, y gané un 76%, tengo una utilidad real de un 26%, ¿no? Es decir, que está bueno, no está nada mal la rentabilidad de esta. Bien. La rentabilidad del activo, y más o menos, no es mala, pero fíjense ustedes una cosa, tenemos que ver el efecto palanca. ¿Qué les parece el efecto palanca de un ejercicio y del otro? A ver qué me pueden decir. Positivos. Ambos son positivos, o sea que el hecho de fíjense, digamos, el manejo que hace esta empresa con su financiamiento. Está bien, no tiene solvencia, a lo mejor no tiene una gran imagen frente a tercero, tiene un nivel de endeudamiento importante, pero ¿qué pasa? Sabe usar ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque tiene un efecto palanca positivo en ambos ejercicios. O sea, profe, que yo tengo el ROA, me dice a mí cómo o qué tanto me endeudé. Y el ROE me dice qué provecho saqué de cuánto me endeudé. No es eso, de cuánto me endeudé. No. El ROA te va a indicar precisamente lo que quiere indicar, es decir, te quiere indicar cuánto rindieron tus activos. O sea, a ver, ustedes saben de que en muchas empresas, los administradores de las empresas, esto es presidente, gerente, no necesariamente son los mismos dueños de la empresa. O sea, yo administrador, presidente, que no soy dueño, me interesa que los activos, o sea, todo lo que yo estoy administrando, me den el máximo rendimiento. A diferencia de lo que es el rendimiento del capital de los dueños de la empresa. Los capitales, el dueño de la empresa, ¿qué le interesa? ¿Que rinde el activo? Y más o menos, a él le interesa que rinda su propio capital, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, El rendimiento del activo, por supuesto, el administrador lo va a tender a maximizar. El rendimiento del patrimonio neto, el capital propio, el que el dueño de la empresa quiere maximizar. No sé si te respondí. Y eso es lo que a nosotros nos posibilita, en este caso, tener un efecto palanca positivo. Es decir, fue muy bueno endeudarse, hicimos muy buenos negocios endeudándonos. No siempre ocurre eso, o sea, hay empresas que obviamente que tienen un riesgo muy grande. Esta empresa ha sabido manejar esos pasivos, ha sabido llevar adelante esto con un nivel de endeudamiento mucho más, o sea, con un costo de endeudamiento mucho más abajo del rendimiento que le han podido sacar. Es decir, vamos a suponer, me endeudé al 20% y obtuve un 50% de rentabilidad en definitiva, ¿no?
Bien, acá damos por finalizado. Espero que haya sido de su agrado. Este ejercicio está volcado, está subido al Classroom, tanto del 3D1 como del 3D3. Así que bueno, hay lo suficiente ejercicio como para que ustedes lo repitan, lo analicen, lo vean. Bueno, obviamente que varias clases hemos hablado del análisis de los indicadores, un poco le he tratado de transmitir eh, alguna, algunas formas de ver las cosas, ¿no es cierto? De analizar esto. Por supuesto que no, uno no pretende que sean especialistas, pero vuelvo a repetir lo que dije al principio de estas clases de contabilidad. La idea es que al momento de ustedes de hacer un análisis o simplemente entablar algún diálogo con alguna persona especialista, no estén, sepan de qué está hablando, sepan de que cuando hablamos de liquidez corriente, de qué se trata. Y bueno, nada, estoy abierto a algunas dudas que se les pueda plantear. Profe, Sí, te escucho, Nicolás. los días de inventario, día de crédito por venta y día de proveedores, Sí. ¿ese análisis en dónde entraría? Ese análisis está dentro de la situación financiera a corto plazo. Ese análisis significa el hecho de que el circuito financiero que depende de tres variables, es decir, depende de esas tres variables, ¿cuáles son? La rotación de stock, o sea, el plazo medio que tienen las mercaderías dentro del almacén de la empresa, los plazos medios que nosotros le damos a los clientes, a nuestros clientes, y por último los plazos medios que nosotros nos tomamos para pagar a nuestros proveedores. A través de esos indicadores, de esos valores que son todos expresados en días, yo puedo calcular lo que se llama la liquidez teórica, o sea, teóricamente, ¿cuánto sería la liquidez que debería tener en función a esos días de inventario, esos días de plazos de cliente y esos días de plazos de proveedores, como para tener, cierto modo, un parámetro de cómo estoy yo ubicado de acuerdo a la liquidez que me da en la realidad, ¿no es cierto? Esta empresa, por ejemplo, tiene una liquidez 1,58 y si yo hago todos esos cálculos y me da una liquidez teórica de, por ejemplo, 3, quiere decir de que teóricamente yo debería tener 3 y no 1,58. Entonces estoy por debajo de lo que yo debería tener. Entonces ahí es cuando uno debería un poco preocuparse y empezar a mover esas variables, ¿no es cierto? O bien extender los plazos de proveedores, o bien achicar los plazos de los clientes, o bien apurarle a los vendedores para que vendan más rápido la mercadería. Una combinación de cosas también no estaría mal. ¿Ah? Tomás. No sé si Nicolás te sirvió. Sí, profe, perfecto. Era justo la duda. Bueno, Tomás, te escucho. Profe, una pregunta, ¿los saldos promedio de cobranza, plazo de pago a proveedores, ciclo Sí, operativo, índice de liquidez teórica, todo eso va sí. o no va? Sí, va. Lo vimos en el ejercicio pasado. Perfecto. Valentina. Sí, profe, le quería hacer una pregunta sobre el efecto palanca. Sí, señora. Si el ROE es mayor que el ROA, es positivo. Y Sí. si el ROA es mayor, que el ROE, es negativo. ¿Así es? Exacto. Claro, Bien. quiere decir, vamos a suponer que el ROA diera mayor al ROE. O sea, la rentabilidad del activo es mayor a la rentabilidad del capital propio. Quiere decir que nuestros pasivos fueron muy caros. En vez de ganar plata, perdimos plata. Demasiado caros los pasivos para el nivel de endeudamiento, para la rentabilidad que tengo. En ese caso tendría que verificar a ver cómo hacer para que la rentabilidad sea mayor o hablar con mi
con los que me prestan para decir, che, aflójenle con los intereses, cobremos menos intereses, porque así no puedo vivir. Bien, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Si no, Ignacio me va a retar, pero no importa que me rete un rato. Profe, una consulta. El teórico, ¿cómo lo va a evaluar en el examen? ¿Con un formulario Google o no va a haber? O sea, a ver, todo va a ser en función de un formulario. ¿Sí? Preguntas teóricas, sí. Teórica, no va a haber. Es todo práctico. Pero obviamente, para saber lo práctico, tenés que saber los conceptos teóricos. Ok, profe. Muchas gracias. Básicamente, ¿qué es lo que te quiero decir? No va a haber una pregunta que diga, ¿a qué se llama activo? Claro, pero después para resolver el coso ya tenés que saber qué es el activo y demás. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buena semana. Así es. Bueno, buen fin de semana para vos. No sé, ¿alguna otra duda? De mi parte tampoco, profe, lo despido. Bueno, nos vemos, buen fin cualquier de. cosa, a ver, cualquier cosa está mi mail, me mandan si tienen alguna duda así de última, me mandan un mensaje, ustedes saben que en lo posible le contesto ahí al toque, salvo que, bueno, no tenga alguna señal o algún problema tengo, pero les contesto ahí al toque, así que, bueno, nada, estoy a disposición para ustedes. Profe, ¿el lunes a qué hora nos conectamos? Le vamos a mandar un mensaje, pero calculen más o menos entre las 16 y 16 y cuarto vamos a estar, porque son 10 minutos nomás como para explicarle un poco cómo va a ser la metodología o qué es lo que tienen como una instrucción, digamos, para ustedes meterse en el parcial. Siempre va a ser dentro de la base del Classroom, ¿no es cierto? Hasta luego, profe, me despido. Gracias. Hasta luego, señora Silvia. Que le vaya Gracias, bien. profe. Chao, profe, buen fin de. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias por todo.